En la larga y sangrienta lista de tiranos que definieron el siglo XX, pocos nombres resuenan con la frialdad monolítica y el peso de la muerte como el de Joseph Stalin. No fue solo un líder, fue un arquitecto de la paranoia, un ingeniero social a escala cósmica cuya sombra se extendió sobre la sexta parte del planeta, transformando una utopía revolucionaria en el estado de vigilancia más letal de la historia moderna. Este es el relato de cómo un oscuro seminarista de Georgia se convirtió en el hombre de acero y finalmente en el verdugo de su propio pueblo. La cifra es incomprensible. Las estimaciones más conservadoras sitúan la cuota de víctimas fatales, directas e indirectas de su régimen, entre los 20 y los 40 millones de personas. Millones ejecutados sumariamente, fusilados en sótanos húmedos por la NKVD, víctimas de hambrunas orquestadas como el Holodomor, o lentamente aniquilados por el frío y el trabajo extenuante en el vasto sistema de campos de concentración conocido como el Gulag. El comunismo bajo Stalin dejó de ser una ideología para convertirse en una herramienta de purga constante, donde la traición se sospechaba en cada esquina y el silencio era la única forma de sobrevivir. Nuestro objetivo en Archivo Dictatorial no es solo relatar los hechos, sino desmantelar el mito. Queremos entender la mecánica del poder absoluto, cómo se industrializó un país arcaico a un ritmo frenético, ganando la guerra más grande de la historia, mientras internamente se desangraba bajo la burocracia del terror. Analizaremos las purgas que diezmaron al ejército, la inteligencia y al propio partido, la colectivización forzada que devastó el campo y el culto a la personalidad que lo elevó a la categoría de Dios terrenal, infalible y omnisciente. Esta serie documental, por su extensión y rigor, requiere una inmersión total en los archivos desclasificados y en las memorias de quienes sobrevivieron a la estela de destrucción de Stalin. Si valoras el esfuerzo por mantener viva la memoria histórica y por exponer sin concesiones la verdad detrás de los regímenes totalitarios, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscribirte al canal no es solo un clic, es un compromiso con la verdad y la continuidad de este archivo. Activa las notificaciones para no perderte ni un solo bloque de este monumental recorrido por la vida de Joseph Vissarionovich Djugashvili. El poder de Stalin radicó en su capacidad para operar en las sombras, combinando una paciencia casi infinita con una crueldad metódica. Su biografía comienza lejos de los grandiosos desfiles de la Plaza Roja y de los fastuosos palones del Kremlin. Comienza en una geografía muy distinta, en las montañas del Cáucaso, en un mundo de tradiciones antiguas y pobreza extrema, donde el futuro hombre de acero era simplemente soso. Para comprender al tirano que forjó el telón de acero, debemos retroceder a la cuna de su miseria y su ambición, a la pequeña provincia de Gori, bajo el yugo del imperio zarista. Para comprender cómo un joven Joseph Djugashvili pudo soñar con derrocar imperios, debemos situarnos en el vasto y tembloroso panorama del imperio ruso a finales del siglo XIX. Era un coloso anacrónico, aferrado a la autocracia zarista, en un momento en que gran parte de Europa occidental ya navegaba por las aguas de la democracia constitucional y la industrialización avanzada. El zar, ungido por la Iglesia Ortodoxa, regía sobre 130 millones de súbditos de diversas etnias, manteniendo un control férreo que se justificaba bajo el lema ortodoxia, autocracia y nacionalidad. La emancipación de los siervos, decretada en 1861, si bien liberó a millones legalmente, no les brindó prosperidad. La tierra seguía distribuida de forma desigual, y la mayoría de los campesinos vivían en una pobreza estructural, anclados a comunas rurales que les impedían la movilidad y la mejora económica. Este caldo de cultivo de miseria y resentimiento se sumaba a una explosiva mezcla étnica. El imperio estaba plagado de minorías oprimidas, polacos, finlandeses, ucranianos y, crucialmente para nuestra historia, georgianos. Georgia, una nación históricamente cristiana y orgullosa, había sido anexionada por Rusia en el siglo XIX. Para los georgianos, la presencia rusa significaba la rusificación de las instituciones, la supresión parcial de su lengua en la administración y la educación, y la marginación de sus élites tradicionales.
La tensión entre el deseo de preservar una identidad nacional única y la presión centralizadora de San Petersburgo era palpable, creando un foco de intensa actividad revolucionaria y nacionalista en Tiflis y las ciudades circundantes. Es en esta periferia volátil, en la región transcaucásica, donde la modernidad industrial comenzaba a colisionar con el feudalismo. La construcción del ferrocarril y el desarrollo de los pozos petroleros en Bakú crearon un nuevo proletariado industrial. Este proletariado desarraigado y concentrado se convirtió en el objetivo principal de los agitadores políticos. Mientras el campesinado tradicionalmente miraba al zar con una devoción fatalista, estos nuevos obreros urbanos eran fértiles para las ideas radicales importadas de Europa, el socialismo y el marxismo. El régimen de Alejandro III y posteriormente el de Nicolás II reaccionaba a estas amenazas con una represión brutal e ineficaz. La policía secreta, la Ojrana, intentaba infiltrar y desmantelar los movimientos subversivos, pero cada arresto y exilio forzado solo servía para radicalizar a la siguiente generación de jóvenes idealistas. La atmósfera era de susurro y conspiración. Los intelectuales leían a Marx y a Bakunin a escondidas, y los mítines se celebraban bajo la vigilancia constante. En este contexto de profunda inestabilidad, nacionalismo reprimido y pobreza endémica, nació Iosif Vissarionovich Djugashvili en 1878 en la pequeña ciudad de Gori, un microcosmos de las tensiones imperiales. Gori era un puesto militar bajo control ruso, pero su corazón palpitaba al ritmo georgiano. Aquí, la pobreza era la norma, y la ley a menudo se decidía con la fuerza bruta, un ambiente que moldearía el carácter del futuro dictador, imbuyéndole de una desconfianza fundamental hacia la autoridad establecida y una predisposición a la violencia como medio de cambio. Iosif Vissarionovich Djugashvili, nacido el 18 de diciembre de 1878, fue el único de los 4 hijos de Ekaterina Geladze y Vissarion Djugashvili que sobrevivió a la infancia. Su cuna fue Gori, una ciudad polvorienta en el corazón de Georgia, y su primer maestro fue la pobreza más abyecta. Su hogar era una diminuta choza de adobe alquilada, a menudo compartida con los animales, que contrastaba brutalmente con los sueños de su madre, Keke, una mujer profundamente religiosa, piadosa y con una voluntad de hierro, que trabajaba como costurera y lavandera para familias más acomodadas. Keke tenía una ambición inquebrantable para su hijo, a quien llamaba cariñosamente Soso. Ella estaba decidida a que él escapara de la miseria y la brutalidad que definían la vida de su padre, Beso. Vissarion, un zapatero de oficio, había comenzado con cierto éxito, pero su vida se hundió rápidamente en el abismo del alcoholismo. Beso era un hombre violento, celoso y errático. El joven Soso creció presenciando, y a menudo sufriendo, las palizas brutales que su padre infligía a Keke. Esta violencia doméstica, sistemática y aterradora dejó una huella indeleble en la psique del niño. Se ha teorizado que esta exposición temprana a la tiranía física contribuyó a la internalización de la crueldad como herramienta legítima de control. Finalmente, cuando Soso tenía alrededor de 11 años, Beso abandonó el hogar, desapareciendo en los tugurios de Tiflis, aunque su fantasma de violencia nunca abandonaría a su hijo. A las cicatrices emocionales se sumaron las físicas. La infancia de Soso fue una constante batalla contra las enfermedades. A la edad de 7 años, contrajo la viruela, una enfermedad que, aunque no mortal, le dejó el rostro picado y marcado para siempre. Cicatrices que más tarde los propagandistas soviéticos se esforzarían por difuminar en las fotografías oficiales. Peor aún, fue un accidente sufrido a los 12 años, cuando un carro de caballos lo atropelló, dejando su brazo izquierdo permanentemente dañado. La secuela fue una rigidez y una debilidad que lo obligaron a mantener el brazo doblado. Esta limitación física fue crucial. En el ambiente rudo y físico de Gori, la debilidad era sinónimo de burla. El pequeño Soso, obligado a compensar su fragilidad física, desarrolló una ferocidad verbal y una necesidad imperiosa de dominar a sus compañeros a través del ingenio, la manipulación o, si era necesario, el conflicto directo. Los golpes y las enfermedades
forjaron una personalidad marcada por la desconfianza, el resentimiento y una necesidad patológica de superioridad. Gracias a los sacrificios de Keke y al apoyo de algunos mecenas de la iglesia, Soso fue matriculado en la escuela eclesiástica de Gori. Demostró ser un alumno brillante, con una memoria prodigiosa y una aptitud especial para la poesía georgiana. Su éxito en Gori le permitió obtener una beca en 1894 para el Seminario Ortodoxo de Tiflis, la capital de Georgia. Keke estaba eufórica. Su hijo iba camino de convertirse en sacerdote, la cúspide de la respetabilidad. Pero el seminario, lejos de ser un refugio de piedad, era una olla a presión ideológica, donde la estricta disciplina rusa se combatía con el fermento de las ideas radicales. Era el lugar perfecto para que el resentimiento acumulado de Soso Djugashvili encontrara un propósito político. El Seminario Ortodoxo de Tiflis, financiado por el Santo Sínodo ruso y gestionado con mano de hierro, se presentaba como una institución para moldear futuros líderes espirituales, pero funcionaba en la práctica como una fábrica de disidentes. Para el joven Djugashvili, de 15 años, el seminario representaba una paradoja, una oportunidad de ascenso social y educativo, sí, pero también un régimen sofocante de vigilancia constante y disciplina draconiana, un ambiente que replicaba la opresión del imperio zarista a menor escala. Los estudiantes vivían bajo reglas espartanas. Se les prohibía leer literatura profana, y las inspecciones de las habitaciones eran diarias. Los prefectos, que actuaban más como espías de la ojrana que como guías espirituales, buscaban libros prohibidos, panfletos revolucionarios y cualquier signo de pensamiento independiente. Esta atmósfera de paranoia, donde cada uno era potencialmente un delator, enseñó a Soso lecciones cruciales sobre la conspiración, la compartimentación de la información y el arte de la doble vida, hablar una cosa y creer otra. A pesar de las prohibiciones, la intelectualidad georgiana y el fervor nacionalista florecían secretamente en el seminario. El joven Iosif, que aún era un poeta talentoso publicando sus versos románticos y nacionalistas bajo el seudónimo de Soso, comenzó a gravitar hacia los círculos de lectura clandestinos. Sus lecturas se desplazaron de la poesía épica a la teoría social radical. Autores como Nikolai Chernyshevsky y, crucialmente, Karl Marx ofrecían una explicación racional y un camino de acción para la miseria que había presenciado desde su nacimiento. El materialismo histórico de Marx, con su promesa de una victoria inevitable del proletariado, apeló directamente al resentimiento de clase y a la ambición de poder del joven. Para 1898, Djugashvili se había transformado de seminarista prometedor en un ateo y marxista convencido. Se unió al Mesame Dasi, la primera organización socialdemócrata georgiana. Su trabajo inicial no fue teórico, sino práctico y organizativo. Sus camaradas notaron inmediatamente su capacidad de concentración, su fría lógica en los debates y, sobre todo, su aptitud para las tareas logísticas y subterráneas. Mientras otros se dedicaban a la oratoria grandilocuente, Soso aprendía a organizar células, a escribir panfletos sencillos y contundentes y a moverse bajo el radar de la policía. La confrontación con las autoridades del seminario era inevitable. Sus actividades políticas se hicieron cada vez más abiertas y en mayo de 1899 fue expulsado oficialmente bajo el pretexto de no presentarse a un examen, aunque la verdadera razón era su actitud de desprecio hacia las autoridades. La expulsión fue el punto de no retorno. Keke, devastada, perdió la esperanza de ver a su hijo como sacerdote. Soso, en cambio, había encontrado una nueva vocación, la revolución. Se mudó a Tiflis, donde combinó trabajos precarios con una militancia intensa. Adoptó su primer apodo significativo, Koba, en homenaje al héroe bandido de una novela georgiana que luchaba contra la injusticia. Koba se convirtió en un agitador profesional, especializado en organizar huelgas entre los trabajadores ferroviarios y petroleros de Bakú. Su paso del romanticismo poético a la cruda eficiencia revolucionaria ya era evidente. Estaba forjando la identidad de un hombre de acción, metódico y despiadado, listo para el siguiente capítulo de lucha armada y clandestinidad total. Tras su expulsión del seminario
y su plena inmersión en la vida revolucionaria, Koba entró en la década más turbulenta de su vida. La clandestinidad operativa, el movimiento marxista ruso, estaba en plena efervescencia y, crucialmente, se fragmentaba. En 1903, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia se dividió en dos facciones irreconciliables: los mencheviques, que abogaban por un enfoque más gradualista y democrático, esperando el desarrollo pleno del capitalismo antes de la revolución socialista, y los bolcheviques, liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, quienes exigían un partido de vanguardia centralizado, disciplinado y dispuesto a tomar el poder de forma inmediata mediante una dictadura revolucionaria. Koba, con su inclinación natural por la disciplina, la acción directa y la desconfianza hacia los intelectuales diletantes, se alineó instantáneamente con Lenin y los bolcheviques. Su valor para la facción leninista no radicaba en su dominio de la teoría, sino en su capacidad para actuar en el campo. Se convirtió en un organizador de primer nivel en el Cáucaso, una región geográfica clave para el movimiento debido a la concentración industrial de Bakú y la anarquía relativa en las montañas. El ambiente revolucionario en el Cáucaso era particularmente violento y anárquico. Para financiar el partido, que operaba bajo constante persecución, los bolcheviques no dudaban en recurrir a las expropiaciones, es decir, robos a mano armada. Koba, con su audacia y su frialdad calculada, se destacó como el principal arquitecto de estas operaciones. La más notoria fue el famoso atraco al Banco de Tiflis en junio de 1907. El plan fue meticuloso. Utilizando explosivos y lanzando granadas de fabricación casera, los hombres de Koba asaltaron un carruaje que transportaba fondos bancarios por el centro de la ciudad. La operación fue sangrienta. Decenas de personas murieron o resultaron heridas, y el robo arrojó una suma considerable. Este dinero fue vital para mantener a los bolcheviques operando en el exilio. Si bien el atraco fue un éxito financiero, causó una condena generalizada, incluso dentro de algunas facciones del propio POSDR, que veían tales métodos como propios de bandidos y no de revolucionarios socialistas. Koba, sin embargo, vio en la violencia extrema y la audacia temeraria la prueba de fuego necesaria para un verdadero revolucionario. Estos actos de bandidaje político le valieron la reputación de ser un hombre peligroso e implacable, un perfil que Lenin, buscando agentes dispuestos a ensuciarse las manos, valoraba inmensamente. A través de estos actos y de su habilidad para evadir a la Okhrana, Koba se ganó la lealtad y el respeto de la base obrera. Fue durante este periodo, probablemente en 1912, cuando adoptó el seudónimo definitivo que lo inmortalizaría: Stalin, que significa hombre de acero en ruso. No era un apodo que sus camaradas le hubieran dado, fue uno que él mismo eligió, reflejando conscientemente la imagen de dureza y voluntad inquebrantable que quería proyectar al mundo. El año 1912 fue crucial. Lenin, reconociendo la lealtad y la eficiencia de Stalin, lo cooptó formalmente al Comité Central del Partido Bolchevique. Stalin ya no era solo un agitador regional, era parte de la cúpula, aunque continuaba operando en las sombras y en la clandestinidad rusa, mientras la mayoría de la élite bolchevique vivía en el exilio intelectual en Europa Occidental. Esta distinción, haber militado en el frente interno bajo el fuego directo del zar, le daría más tarde una ventaja política incalculable. La lealtad de Joseph Stalin a Lenin se cimentó en las trincheras de la Rusia clandestina, pero su camino al poder fue interrumpido por la omnipresente Okhrana. En marzo de 1913, mientras estaba en San Petersburgo, Stalin fue arrestado una vez más. A diferencia de sus anteriores exilios, que habían sido relativamente breves y de los que había logrado escapar con audacia, este sería su confinamiento más largo y brutal. Fue deportado al remoto pueblo de Kureika, una aldea perdida en la región de Turuzhansk, en el círculo polar ártico siberiano. Este exilio forzado se convertiría en un purgatorio de casi 7 años. Kureika estaba a miles de kilómetros de cualquier centro civilizado, caracterizada por inviernos de una intensidad aterradora, con temperaturas que caían rutinariamente a 50 grados bajo cero, y veranos plagados de mosquitos y humedad. La vida allí se reducía a la supervivencia.
cazar, pescar y resistir el aislamiento psicológico. Paradójicamente, el aislamiento de Siberia fue formativo. Mientras los intelectuales bolcheviques en Suiza y París debatían las sutilezas de la teoría marxista, Stalin estaba en contacto directo con la vida cruda, la miseria del campesinado y la brutalidad inherente al sistema penal zarista. Este período le permitió refinar sus instintos más primarios, la paciencia infinita, la desconfianza absoluta hacia cualquiera fuera de su círculo íntimo, y la fría indiferencia hacia el sufrimiento humano, propio o ajeno. La experiencia siberiana grabó en él la necesidad de la dureza como principio rector. Durante su exilio, Stalin compartió confinamiento con otros bolcheviques, pero se mantuvo notablemente distante. Su habilidad para observar sin revelar sus pensamientos se perfeccionó. Se sumergió en la lectura, no solo de textos políticos, sino también de historia rusa, aprendiendo de las tácticas de los zares y de los déspotas que habían logrado gobernar aquel inmenso y complejo imperio. Su suerte cambió dramáticamente con el colapso del Imperio ruso. La Gran Guerra, que había llevado a Rusia a una catástrofe económica y militar, culminó con la Revolución de febrero de 1917. El zar Nicolás II abdicó y se estableció un gobierno provisional. Los exiliados políticos fueron liberados en una amnistía general. Stalin regresó a Petrogrado en marzo de 1917, un hombre de 38 años, curtido por el Ártico y con un perfil bajo, pero vital para el partido. En ese momento, la mayoría de la cúpula, incluido Lenin y Trotsky, todavía estaba en el extranjero. Esto dejó a Stalin como el bolchevique de más alto rango en la capital. Junto con Lázar Kamenev, asumió la dirección editorial de Pravda, el periódico oficial del partido. Inicialmente, Stalin adoptó una postura cautelosa, sugiriendo un apoyo condicional al gobierno provisional y una posible unificación con los mencheviques. Sin embargo, esta postura blanda fue fulminantemente revertida por Lenin a su regreso en abril. Lenin, con sus famosas tesis de abril, exigió una oposición implacable al gobierno provisional y la transición inmediata a la revolución socialista. Stalin, demostrando la lealtad pragmática que lo caracterizaría, abandonó de inmediato su posición anterior y se alineó incondicionalmente con la línea dura de Lenin. Su papel en los meses convulsos entre febrero y octubre de 1917 fue menos visible que el de Trotsky, el orador brillante y líder de masas. Stalin se dedicó a la logística, la organización interna y la redacción de editoriales, asegurando que la maquinaria del partido estuviera aceitada para el golpe de Estado. Mientras Trotsky galvanizaba a los soviets con su elocuencia, Stalin cimentaba su poder en los pasillos de la burocracia revolucionaria. La historia estaba a punto de dar un vuelco violento. El año 1917 se precipitó sobre Rusia como una avalancha. Tras la caída del zar en febrero, el país experimentó un periodo caótico de doble poder, con el gobierno provisional luchando por el control contra los crecientes soviets, dominados progresivamente por los bolcheviques. Lenin, regresado de su exilio, urgió a sus camaradas a preparar la insurrección inmediata, sosteniendo que la historia no esperaría. En el Comité Central, la tensión era máxima. Intelectuales de peso como Grigori Zinoviev y Lev Kamenev temían que un golpe prematuro llevara a un baño de sangre y al fracaso del socialismo. Stalin, sin embargo, demostró una vez más su valor como el ejecutor pragmático de la voluntad de Lenin. Apoyó sin vacilaciones la línea dura, votando a favor de la resolución que llamaba a la insurrección armada. Aunque carecía del carisma retórico de Trotsky, quien movilizaba a las masas desde el Soviet de Petrogrado, Stalin se dedicó a tareas esenciales: asegurar que Pravda mantuviera la narrativa del partido y actuar como enlace clave en la coordinación militar. Stalin fue uno de los 5 miembros del Buró Político, creado específicamente para dirigir el levantamiento. Mientras Trotsky organizaba la toma física de los puentes, estaciones de tren y centrales telefónicas a través del Comité Militar Revolucionario, Stalin se enfocaba en la logística política, la comunicación segura entre los líderes, la identificación de los puntos débiles del gobierno provisional y la garantía de que, una vez iniciado el ataque, la cadena de mando bolchevique no se rompiera.
Su figura no estuvo en los barcos de guerra ni en el asalto simbólico al Palacio de Invierno. Estuvo en las oficinas oscuras, asegurando el control interno. La Revolución de Octubre triunfó con sorprendente facilidad, más como un golpe de Estado bien organizado que como una sublevación popular masiva. Los bolcheviques se encontraron de la noche a la mañana al mando de un imperio en ruinas. Inmediatamente se estableció el Sovnarkom, el primer gobierno soviético, con Lenin a la cabeza. En la distribución de cargos, Stalin recibió una posición que a primera vista parecía burocrática y periférica, pero que resultaría crucial para su futuro: comisario del pueblo para las nacionalidades. Este puesto fue estratégicamente brillante para Stalin, un georgiano en un gobierno dominado por rusos étnicos. El comisariado de nacionalidades le dio jurisdicción sobre los vastos territorios no rusos, el Cáucaso, Asia Central, Ucrania, que conformaban la periferia del antiguo imperio. Era una red de información, control y propaganda. Le permitía construir lealtades fuera del núcleo de Petrogrado y Moscú, usando el resentimiento antirruso de las minorías a favor de la causa bolchevique. Desde esta plataforma manejó delicados procesos de autodeterminación y posterior reintegración bajo el control soviético, mostrando ya una mezcla de flexibilidad táctica y centralismo implacable. La toma del poder, sin embargo, fue solo el preludio. Rusia se sumergió inmediatamente en una brutal guerra civil. La supervivencia del nuevo Estado bolchevique dependía ahora de la organización de un ejército rojo eficiente y de la imposición del terror contra los enemigos internos. Es en este crisol de sangre y fuego, lejos de la diplomacia, donde la verdadera brutalidad de Stalin se manifestaría por primera vez. El triunfo de octubre de 1917 desató la Guerra Civil Rusa, un conflicto atroz que enfrentó al ejército rojo bolchevique contra el ejército blanco, con la intervención de potencias extranjeras. Fue en este periodo de desesperación militar donde Joseph Stalin, el discreto organizador, se transformó en un comisario de guerra con poderes casi ilimitados y una reputación de eficiencia despiadada. Lenin, reconociendo las habilidades de Stalin para la logística y la acción implacable, lo envió a los frentes más críticos. Su misión más famosa fue en Tsaritsyn. En 1918, la ciudad era vital, ya que controlaba el suministro de grano desde el sur. Stalin, enviado para asegurar los alimentos, pronto excedió su mandato. Asumió el control militar total, purificando no solo los suministros, sino también las filas del Ejército Rojo. Stalin despreciaba a los especialistas militares zaristas contratados por Trotsky para organizar el nuevo ejército. Sospechaba de su lealtad y su respuesta fue sumarísima: ejecuciones sin juicio de oficiales considerados traidores o incompetentes. En Tsaritsyn, Stalin instituyó un régimen de terror interno, fusilando a oficiales y saboteadores sospechosos y enviando telegramas desafiantes a Moscú, en claro desafío a las órdenes directas de Trotsky, entonces comisario de guerra. Esta rivalidad temprana con Trotsky, aunque silenciada por Lenin, marcaría el destino de la revolución. La guerra civil también vio la fundación del sistema de campos de concentración. Aunque el Gulag no se industrializaría completamente hasta la década de 1930, los primeros campos de trabajo forzado para enemigos de clase y prisioneros de guerra surgieron durante este conflicto, con Stalin jugando un papel activo en su conceptualización como herramienta de control y explotación económica. Finalizada la guerra civil con la victoria bolchevique, el enfoque del partido cambió de la lucha armada a la construcción del Estado. Lenin necesitaba un organizador supremo para traducir los ideales revolucionarios en una maquinaria gubernamental funcional. En 1922, Lenin propuso a Stalin para un puesto que parecía puramente administrativo, pero que resultó ser la llave maestra del poder: secretario general del Partido Comunista. El papel del secretario general era gestionar la estructura burocrática del partido, nombrar personal, controlar las afiliaciones, asignar delegados y supervisar la implementación de las políticas en toda la vasta geografía soviética. En un partido que se estaba expandiendo exponencialmente, este cargo permitía a Stalin colocar discretamente a sus leales en posiciones de poder regional y local,
asegurando que cualquier resolución del buró político se interpretara y ejecutara exactamente como él deseaba. Mientras intelectuales brillantes como Trotsky, Kamenev y Zinoviev se enfrascaban en debates teóricos sobre la dirección ideológica del comunismo, Stalin, el hombre de acción y el burócrata, construía una red de clientelismo y lealtad inquebrantable, ladrillo a ladrillo. La enfermedad y el deterioro de la salud de Lenin, quien sufrió varios infartos cerebrales a partir de 1922, aceleraron el juego de ajedrez. Stalin, ahora en control de los archivos y las agendas, limitaba el acceso al líder enfermo y controlaba la información que le llegaba. La etapa final para el control absoluto ya había comenzado. Una vez consolidado su poder burocrático y tras liquidar a toda oposición política dentro del partido, Stalin no solo heredó la dictadura del proletariado, la transformó en una dictadura personal cimentada en el terror de Estado industrializado. La piedra angular de esta maquinaria fue la policía secreta, un organismo que cambió de nombre hasta convertirse en la temida NKVD en 1934. Bajo Stalin, la NKVD dejó de ser una fuerza de choque para convertirse en un órgano omnipotente que penetró cada capa de la sociedad soviética. Sus funciones iban mucho más allá de la seguridad del Estado. Administraba los campos de trabajo, ejecutaba las purgas, vigilaba a la población civil e incluso gestionaba infraestructuras vitales mediante el trabajo esclavo. El NKVD se regía por la noción de que no había inocentes, solo aquellos cuya culpabilidad aún no había sido demostrada. La sospecha era la moneda corriente y la delación, la forma más segura de ascender, o al menos de sobrevivir. El clímax del terror llegó con la Gran Purga, entre 1936 y 1938. Stalin orquestó la eliminación sistemática de cualquier potencial rival, real o imaginario. La primera fase se centró en la vieja guardia bolchevique. Los juicios de Moscú fueron espectáculos mediáticos grotescos, donde figuras históricas de la revolución, como Zinoviev y Kamenev, confesaron crímenes absurdos tras semanas de tortura física y psicológica. Sus ejecuciones enviaron un mensaje escalofriante. Nadie, sin importar su lealtad pasada o estatus, estaba a salvo. La purga se expandió rápidamente. 1. El Ejército Rojo. Stalin sospechaba que el liderazgo militar conspiraría contra él. Entre 1937 y 1938, eliminó a 3 de los 5 mariscales de la Unión Soviética y a miles de oficiales de alto y medio rango. Esta purga, motivada por la paranoia, debilitó gravemente la capacidad defensiva del país en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. 2. La nomenclatura y la inteligencia. Escritores, artistas, ingenieros, burócratas del partido y administradores de fábricas fueron detenidos y ejecutados en masa para crear un vacío que Stalin llenaba con jóvenes leales. 3. La población general. Las infames órdenes operacionales NOCUC 4 y 7 establecieron cuotas numéricas para arrestos y ejecuciones en cada región, clasificando a los elementos antisoviéticos. Los jefes locales de la NKVD competían por superar sus cuotas de detención. Se estima que 1.5 millones de personas fueron arrestadas y cerca de 700.000 ejecutadas a quemarropa durante este pico de terror. Los supervivientes de los interrogatorios eran enviados al Gulag, un acrónimo para la Dirección General de Campos de Trabajo Correctivo. Este no era solo un sistema penal, era un vasto archipiélago económico basado en la esclavitud. Desde las minas de oro en Kolimá hasta los canales y ferrocarriles construidos en el frío glacial, millones de prisioneros trabajaron hasta la muerte por inanición, enfermedad y el frío extremo. El terror era metódico y arbitrario. Lo que garantizaba la supervivencia no era la inocencia, sino el silencio absoluto y la conformidad total. La maquinaria de la NKVD no solo ejecutaba órdenes, sino que operaba con una lógica propia, retroalimentada por la paranoia de su líder. Mientras la maquinaria del NKVD operaba en la oscuridad, ejecutando y deportando a millones, en la esfera pública se tejía una narrativa diametralmente opuesta. La glorificación de Iósif Stalin como el sol de la humanidad, el gran timonel
y el padre de los pueblos. El culto a la personalidad de Stalin no fue un fenómeno espontáneo. Fue una construcción de propaganda masiva sin precedentes en la historia rusa, diseñada para sustituir la fe religiosa por la fe política y la figura del zar por la de un líder suprahumano e infalible. Este culto se aceleró notablemente tras la muerte de Lenin en 1924, cuando Stalin se presentó como el único y legítimo heredero de la revolución. Su primer paso fue la momificación y exhibición pública de Lenin en el mausoleo de la Plaza Roja, transformando al líder muerto en un icono religioso. Stalin se posicionó entonces como el discípulo más fiel, el único capaz de interpretar y llevar a cabo el legado leninista, mientras reescribía la historia para eliminar a sus rivales. La reescritura histórica fue fundamental. Los fotógrafos y editores de arte trabajaron sin descanso, eliminando a Trotsky, Zinoviev, Kamenev y cualquier otro enemigo del pueblo de las fotografías históricas. Las imágenes oficiales mostraban a Stalin siempre al lado de Lenin, o incluso ligeramente por delante, creando la ilusión de que siempre había sido la fuerza intelectual y operativa detrás de la revolución. Los nuevos manuales de historia y la prensa, controlada totalmente por el partido, retrataban a Stalin como el genio militar de la guerra civil y el teórico más profundo del marxismo. La ubicuidad de la imagen de Stalin era total. Monumentos gigantescos, estatuas de bronce, bustos de mármol y retratos al óleo saturaban cada ciudad, fábrica, escuela y hogar. Las ciudades se rebautizaban con su nombre. Los discursos, la música y la poesía estaban dedicados a su gloria. Se le atribuía la autoría intelectual de cada avance científico, industrial o agrícola. Era simultáneamente el estratega militar, el ingeniero, el economista y el moralista supremo. Los medios de comunicación, especialmente el cine y la radio, jugaron un papel crucial. Películas biográficas lo mostraban como un joven heroico en el Cáucaso, siempre resuelto y sabio. Los niños en las escuelas aprendían poemas sobre su bondad. La propaganda inculcaba que el bienestar del ciudadano soviético era un regalo directo de Stalin. La famosa frase «Gracias al camarada Stalin por nuestra infancia feliz» ilustra la infantilización de la población. El líder era el padre protector y el partido, la familia. Este culto cumplía una doble función psicológica. En primer lugar, creaba una fuente de legitimidad incuestionable para la dictadura personal. En segundo lugar, y quizás más crucial, ofrecía un paraguas de seguridad en medio del terror. La gente podía culpar a los burócratas corruptos, a los espías enemigos o a los traidores de la NKVD por el sufrimiento, mientras mantenían la fe en el buen zar rojo Stalin, quien supuestamente ignoraba los excesos, o si los conocía, los castigaría. La paranoia del terror se combinaba con la ilusión del amor paternal, generando una dependencia emocional y política que aseguraba la estabilidad del régimen, incluso cuando devoraba a sus propios hijos. La vida privada de Iósif Stalin fue una extensión de su carácter político, hermética, llena de sospecha y marcada por la tragedia. A medida que su poder crecía, su círculo íntimo se reducía y se volvía más tenso, reflejando el clima de terror que él mismo había impuesto sobre la nación. Stalin se casó 2 veces. Su primer matrimonio con Ekaterina Svanidze, una mujer georgiana de gran belleza y dulzura, fue breve y profundamente formativo. Se casaron en 1906 y ella dio a luz a su primer hijo, Yakov Djugashvili. La felicidad duró poco. Kato murió trágicamente de tifus en 1907. La pérdida devastó a Stalin. Se cuenta que en el funeral, un Stalin inusualmente emocional declaró que con la muerte de ella, sus últimos sentimientos de ternura se habían extinguido, reemplazando su corazón por piedra. La muerte de Kato marcó un endurecimiento permanente de su carácter. Yakov, su hijo, fue criado en Georgia por la familia de Kato y más tarde despreciado por su padre por ser débil. Su segunda esposa fue Nadezhda Aliluyeva, una joven mucho menor que él, hija de un viejo camarada bolchevique. Se casaron alrededor de 1919 y tuvieron 2 hijos, Vasily y Svetlana. Nadezhda, una mujer moderna y apasionada,
Luchó por mantener un sentido de normalidad y dignidad en el Kremlin. Sin embargo, su vida en común estaba plagada de la paranoia y la misoginia de Stalin. La atmósfera de las cenas era a menudo sofocante, con Stalin bebiendo en exceso y humillando a sus invitados y a su esposa. Nadezhda intentó estudiar, buscando una vida intelectual, pero se sentía cada vez más asfixiada por el régimen y la crueldad de su esposo. La noche del 8 al 9 de noviembre de 1932, durante una cena para celebrar el 15º aniversario de la Revolución de Octubre, una discusión pública estalló. Humillada, Nadezhda abandonó la cena. A la mañana siguiente, fue encontrada muerta en su habitación por un disparo en el corazón, usando la pistola que le había regalado su hermano. Aunque el Kremlin emitió un comunicado oficial hablando de apendicitis, fue casi con total certeza un suicidio. Para Nadezhda, la vida bajo la sombra del terror de Stalin se había vuelto insoportable. El suicidio de Nadezhda fue un golpe demoledor para Stalin. Lejos de inspirar arrepentimiento, lo sumió en un resentimiento aún más profundo y una desconfianza total hacia la intimidad. A partir de entonces, nunca más se casó, delegando la crianza de sus hijos a terceras personas. Sus hijos sufrieron las consecuencias de su megalomanía. Yakov, capturado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler ofreció intercambiarlo por un mariscal de campo alemán, Stalin se negó fríamente, declarando: «No cambio un mariscal por un simple soldado». Yakov murió en un campo de concentración. Vasily se convirtió en un general de la Fuerza Aérea, beneficiándose del nepotismo, pero sucumbió al alcoholismo y la disipación. Tras la muerte de Stalin, fue encarcelado. Svetlana, la única hija, su relación con su padre fue de adoración inicial a repulsión final. Más tarde se exiliaría a Occidente, renegando del legado de su padre y revelando muchos detalles íntimos sobre su frialdad patológica. La familia de Stalin no era un refugio, era otra arena política, donde la desaprobación de un padre todopoderoso equivalía a una sentencia de muerte social o física. La paranoia de Stalin era tan grande que extendió las purgas a los familiares de sus camaradas más cercanos, garantizando que su lealtad fuera absoluta y que su círculo estuviera compuesto, no por amigos, sino por cómplices aterrorizados. El poder absoluto que Stalin había consolidado tras la derrota de sus rivales políticos fue utilizado para lanzar una serie de transformaciones socioeconómicas tan ambiciosas como brutales, conocidas como la revolución desde arriba. El objetivo era doble: industrializar rápidamente la Unión Soviética para alcanzar a Occidente en una década y, simultáneamente, destruir las bases económicas y sociales de cualquier potencial resistencia. El primer y más catastrófico de estos proyectos fue la colectivización forzosa de la agricultura, iniciada en 1928. Stalin declaró que la producción agraria estaba estancada y que los pequeños campesinos, especialmente los más prósperos, llamados kulaks, representaban una amenaza contrarrevolucionaria. La solución fue abolir la propiedad privada de la tierra y obligar a los campesinos a unirse a granjas colectivas. La colectivización se llevó a cabo con una violencia inaudita. Los campesinos se resistieron a entregar sus tierras, ganado y herramientas. La respuesta del Estado fue la liquidación de los kulaks como clase. Millones de campesinos fueron deportados a campos de trabajo o ejecutados. El terror fue indiscriminado. Muchos campesinos, en un acto desesperado de resistencia, prefirieron sacrificar y comerse su ganado antes que entregarlo a las granjas colectivas. Esto resultó en la destrucción de una parte vital del capital agrícola. El resultado más espantoso de esta política fue el Holodomor en Ucrania y otras regiones productoras de grano entre 1932 y 1933. A pesar de que la producción de alimentos cayó drásticamente, el Estado soviético no solo mantuvo, sino que incrementó las cuotas de confiscación de grano para exportar y financiar la industrialización. Las regiones que padecían hambruna fueron rodeadas por el Ejército Rojo para evitar que la población migrara en busca de comida. El Holodomor no fue una catástrofe natural, sino una hambruna orquestada por el Estado para doblegar la resistencia campesina y ucraniana.
Se estima que entre 3.5 y 7 millones de personas murieron de inanición en Ucrania solamente. Paralelamente, Stalin lanzó los planes quinquenales destinados a la industrialización masiva. El foco se puso en la industria pesada: acero, carbón, maquinaria y armamento. Los planes eran absurdamente optimistas, exigiendo tasas de crecimiento que superaban cualquier estándar mundial. El costo humano fue inmenso. El trabajo forzado en el Gulag fue esencial, construyendo grandes proyectos como el Canal Mar Blanco-Báltico. El ritmo frenético y las condiciones inhumanas lograron resultados espectaculares en términos de producción bruta. En una década, la URSS pasó de ser una nación agraria atrasada a una potencia industrial comparable a Alemania o Estados Unidos. Stalin había logrado lo que nadie más pudo: modernizar el país mediante la hipermovilización, pero el precio fue pagado con el sufrimiento, la servidumbre y la vida de millones de personas. El éxito militar posterior de la URSS en la Segunda Guerra Mundial sería, irónicamente, un subproducto directo de esta brutal industrialización. El brutal proceso de industrialización y la Gran Purga habían dejado a la Unión Soviética militarmente fuerte en equipos, pero críticamente débil en liderazgo, habiendo eliminado a gran parte de su cuerpo de oficiales más experimentados. A fines de la década de 1930, la principal preocupación de Stalin era la amenaza de la Alemania nazi. Stalin, convencido de que la guerra con Hitler era inevitable, pero que la URSS no estaba lista para enfrentarla sola, adoptó una estrategia de apaciguamiento pragmático y cínico. Los esfuerzos por forjar una alianza antifascista con Gran Bretaña y Francia fracasaron, en gran parte debido a la profunda desconfianza mutua. En agosto de 1939, el mundo se quedó atónito ante el anuncio del pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado de no agresión firmado entre la URSS y la Alemania nazi. Este acuerdo no solo garantizó la neutralidad soviética si Alemania invadía Polonia y Occidente, sino que incluía un protocolo secreto demoledor: la división de Europa Oriental en esferas de influencia soviética y nazi. Este pacto fue el punto de inflexión diplomático que facilitó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después de la firma, Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. 2 semanas después, la URSS invadió Polonia por el este, anexionándose vastos territorios. Stalin utilizó el pacto para expandir la frontera soviética hacia el oeste, absorbiendo los estados bálticos y partes de Rumania, buscando establecer una zona de seguridad o amortiguamiento geográfico. Sin embargo, la complacencia de Stalin fue su mayor error de cálculo. A pesar de los múltiples informes de inteligencia que alertaban de una inminente invasión alemana, Stalin se negó a creer que Hitler rompería el pacto. Desestimó las advertencias de sus propios espías y de Churchill como provocaciones. Su creencia ciega en la lógica estratégica del pacto y su paranoia lo paralizaron. La prueba de fuego llegó en la madrugada del 22 de junio de 1941. Operación Barbarroja fue el asalto nazi a la Unión Soviética, la invasión más grande de la historia. La respuesta inicial soviética fue un caos. Stalin, en estado de shock y negación, desapareció de la vida pública por varios días. La maquinaria de guerra soviética, mermada por las purgas, sufrió pérdidas catastróficas: millones de soldados capturados o muertos, miles de aviones destruidos en tierra. Cuando finalmente reapareció, asumió el control total como comandante supremo. La guerra se transformó en la Gran Guerra Patriótica. Stalin recurrió a una mezcla de fervor nacionalista ruso y una brutalidad militar absoluta. La Orden Nektu 227, conocida popularmente como «Ni un paso atrás», dictaminó que cualquier soldado que retrocediera sin permiso sería fusilado. Se establecieron unidades de bloqueo detrás de las líneas del frente para ejecutar a los desertores. La victoria soviética en Stalingrado marcó el verdadero punto de inflexión de la guerra. Bajo el liderazgo implacable de Stalin y a un costo humano incalculable, el Ejército Rojo logró revertir la marea. A pesar de haber fallado catastróficamente en la diplomacia, Stalin se erigió como el salvador de la nación. Al final de la guerra, en 1945, la URSS no solo había derrotado a Hitler,
sino que había emergido como una superpotencia, controlando la mitad de Europa. La victoria en 1945 catapultó a Iósif Stalin al pináculo del poder global. Recibido por los aliados en conferencias como Yalta y Potsdam, el tío Joe se había ganado una reputación internacional de estratega duro pero confiable. Internamente, su popularidad era inmensa. Se le aclamaba como el genio que había salvado a Rusia. Sin embargo, en lugar de relajar el control tras la guerra, Stalin intensificó la represión y sumió a la Unión Soviética en una fase de paranoia aguda que definiría los primeros años de la Guerra Fría. El éxito militar, paradójicamente, exacerbó sus inseguridades. Millones de soldados y prisioneros de guerra soviéticos regresaron a casa tras haber visto la vida fuera del telón de acero. Esta exposición a la civilización occidental, incluso bajo la ocupación nazi, era vista por Stalin como una peligrosa fuente de contaminación ideológica. En lugar de ser recibidos como héroes, muchos prisioneros de guerra fueron tratados como traidores, enviados directamente a campos de trabajo del Gulag, bajo la sospecha de haber sido infiltrados por la inteligencia enemiga. En el ámbito internacional, Stalin consolidó su control sobre Europa del Este, instalando regímenes títeres en Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Alemania Oriental, erigiendo una verdadera barrera ideológica y militar. El lanzamiento de la bomba atómica por Estados Unidos en 1945 convenció a Stalin de la necesidad urgente de obtener armamento nuclear propio, iniciando una carrera armamentística que drenaría recursos vitales para la reconstrucción soviética. El período de posguerra se caracterizó por un renovado culto a la personalidad y una purga ideológica. Andrei Zhdanov, el jefe de propaganda del partido, lanzó la Zhdanovchina, una campaña para purgar cualquier influencia occidental o cosmopolita en las artes, la ciencia y la intelectualidad. Escritores, compositores como Shostakovich y científicos eran forzados a autocriticarse públicamente por desviaciones ideológicas. Mientras la reconstrucción económica se enfocaba una vez más en la industria pesada y la militarización, Stalin, ahora en sus 70, se volvía cada vez más errático y aislado. Su salud comenzaba a deteriorarse, lo que se traducía en una paranoia política aún más aguda. Los colaboradores que habían sobrevivido a las purgas de los años 30 y habían trabajado codo a codo con él durante la guerra, ahora se encontraban bajo un escrutinio constante y aterrador. En 1949, Stalin celebró sus 70 cumpleaños con pomposos homenajes nacionales e internacionales, pero tras la fachada de la invencibilidad, la enfermedad mental del dictador se aceleraba, preparando el escenario para la última y más oscura de sus conspiraciones. Los últimos años del reinado de Stalin, desde 1950 hasta 1953, fueron un testimonio del poder corrosivo de la paranoia senil. Rodeado de aduladores que temían cada uno de sus movimientos, el dictador vivía en un aislamiento autoimpuesto, desconfiando incluso de sus médicos personales y de los miembros más leales del Politburó. La única figura que se atrevió a confrontar ligeramente a Stalin fue, irónicamente, su jefe de policía secreta y lugarteniente más brutal, Lavrenti Beria. Sin embargo, Beria era también su principal ejecutor. El resto del Politburó, Molotov, Malenkov, Khrushchev, Kaganovich, operaba en un estado perpetuo de terror, forzados a seguir los rituales de adulación en las largas y tensas cenas en la dacha de Kuntsevo, donde la embriaguez de Stalin a menudo se mezclaba con comentarios venenosos y amenazas veladas. En 1952, Stalin convocó el 19 Congreso del Partido Comunista, el primero en 13 años. Aunque reafirmó su posición, utilizó el evento para humillar públicamente a figuras de larga trayectoria, como Vyacheslav Molotov y Anastas Mikoyan, señalándolos como potencialmente poco confiables. Era un claro signo de que se preparaba una nueva purga, quizás para reemplazar a la vieja guardia con una nueva generación de leales. El punto culminante de esta última oleada de terror fue el complot de los doctores, desvelado a principios de 1953. La NKVD anunció el arresto de un grupo de eminentes médicos acusados de ser agentes del imperialismo estadounidense y sionista,
y de haber conspirado para asesinar a líderes soviéticos, incluyendo a Stalin y altos mandos militares. Aunque la trama era completamente inventada, el complot de los doctores sirvió a varios propósitos para Stalin. 1. Antisemitismo estatal. Marcó el inicio de una purga masiva de la población judía en la URSS, bajo la apariencia de eliminar cosmopolitas sin raíces. 2. Preparación para la purga del Politburó. La trama implicaba a altos funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado y del partido, que según los médicos bajo tortura, eran sus protectores. Esto proporcionaba a Stalin el pretexto perfecto para descabezar al Politburó. 3. Control militar. La histeria obligó a los generales de alto rango a reafirmar su lealtad, eliminando cualquier potencial voz de disidencia en el ejército. Los médicos fueron torturados brutalmente. La prensa oficial publicó historias incendiarias, y la población se preparaba para una nueva ola de arrestos masivos y deportaciones. Muchos historiadores coinciden en que el complot de los doctores era el preludio a una gran purga renovada, posiblemente más amplia y violenta que la de 1937, dirigida a reorganizar fundamentalmente la cúpula del partido y el Estado. Sin embargo, en el preciso momento en que la maquinaria del terror se preparaba para engullir a una nueva generación de víctimas, el curso de la historia fue alterado por un acontecimiento inesperado e irreversible. La salud del tirano finalmente se rindió. La noche del 28 de febrero de 1953, Iósif Stalin, de 74 años, presidió una de sus habituales y maratónicas cenas en su dacha de Kuntsevo, cerca de Moscú. Asistieron los 4 miembros de su círculo más íntimo y poderosos: Lavrenti Beria, Georgi Malenkov, Nikolai Bulganin y Nikita Khrushchev. La atmósfera, como siempre, era tensa, marcada por la bebida y las amenazas veladas del anfitrión. La reunión terminó en las primeras horas de la mañana del 1 de marzo y Stalin se retiró a sus aposentos, ordenando que nadie le molestara. El silencio se prolongó anormalmente durante todo el día. Stalin había dado instrucciones estrictas de no ser molestado, y su guardia personal, petrificada por el miedo a su ira, dudó en romper la orden, incluso cuando el tiempo pasó sin que se encendieran las luces de su suite o se escuchara algún ruido. El temor era tal que, en un régimen donde la menor infracción podía significar la ejecución, la vida del líder supremo se puso en riesgo por la obediencia estricta. Finalmente, cerca de las 22:00 horas del 1 de marzo, la preocupación superó el miedo. Un guardia se atrevió a entrar y encontró a Stalin tendido en el suelo de su comedor, vestido solo con su pijama, incapaz de hablar y semi-inconsciente. Había sufrido un derrame cerebral masivo. La respuesta al desastre fue caótica y lenta. Los guardias se apresuraron a llamar a los miembros del Politburó, quienes llegaron a Kuntsevo para encontrar al dictador postrado. No obstante, la paranoia de Stalin tuvo una consecuencia fatal. Los mejores médicos del país estaban encarcelados bajo el complot de los doctores, acusados de intento de envenenamiento. Los pocos médicos que se atrevieron a examinarlo lo hicieron bajo el escrutinio aterrorizado de Beria y sus camaradas, temerosos de que un diagnóstico incorrecto o un error de tratamiento los llevara directamente a las celdas de la Lubyanka. Lo más significativo de esta escena no fue la enfermedad, sino la reacción de sus supuestos sucesores. Los hombres que habían compartido cenas con él durante años ahora jugaban un peligroso juego político al pie de su cama. Beria, el más temido de todos, se regocijó abiertamente en privado, mientras que en presencia de Stalin se arrodillaba y besaba su mano. Khrushchev describió más tarde la atmósfera como una danza macabra de lealtad fingida y alivio inminente. Nadie se arriesgó a ordenar un tratamiento demasiado agresivo, por miedo a ser acusado de acelerar su muerte. La agonía de Stalin se prolongó durante casi 4 días. Finalmente, a las 21:50 horas del 5 de marzo de 1953, Iósif Vissarionovich Djugashvili, el hombre que había forjado un imperio de acero y terror, exhaló su último aliento. La noticia de su muerte fue recibida con una mezcla de pánico genuino y un alivio secreto e inconfesable para aquellos que habían vivido bajo el yugo constante de su paranoia. El silencio en Kuntsevo dio paso al estruendo de la lucha por el vacío de poder.
La muerte de Stalin desató una respuesta dual en la Unión Soviética, un duelo público orquestado y de proporciones épicas, y una lucha interna, silenciosa y despiadada por la sucesión. Los funerales de Iósif Stalin fueron diseñados como la apoteosis final de su culto a la personalidad, un último y grandioso espectáculo del poder soviético. El cuerpo embalsamado de Stalin fue exhibido junto al de Lenin en la sala de las columnas de la Casa de los Sindicatos en Moscú. Cientos de miles de personas, obligadas por el miedo o impulsadas por una genuina adoración forjada por décadas de propaganda, acudieron a rendir homenaje. La escena se convirtió en una tragedia. La presión de las multitudes fue tal que se produjeron estampidas mortales en las calles aledañas a la Plaza Roja. Cientos, quizás miles de personas murieron aplastadas, víctimas finales de la tiranía que lloraban. El 9 de marzo de 1953, los líderes del Politburó, disfrazados de afligidos herederos, transportaron el féretro hasta el mausoleo de Lenin. Georgi Malenkov, Lavrenti Beria y Vyacheslav Molotov pronunciaron panegíricos grandilocuentes, ensalzando a Stalin como el genio militar y el faro de la revolución. El cuerpo de Stalin fue depositado en el mausoleo, donde permaneció junto a Lenin durante casi una década, simbolizando la continuidad ideológica de la dictadura. Sin embargo, el duelo público fue una fachada. Los sucesores, que habían esperado pacientemente la muerte del dictador, actuaron con rapidez quirúrgica. La noche después del funeral, el poder se repartió provisionalmente en una troika compuesta por Malenkov, Beria y Molotov. Nikita Khrushchev fue relegado a una posición menor. La primera acción del nuevo liderazgo fue desmantelar inmediatamente las últimas órdenes de Stalin. El complot de los doctores fue desestimado como una farsa fabricada y los médicos liberados. Esta decisión fue la primera fisura en el monolito stalinista y fue impulsada principalmente por Beria, quien buscaba aliviar la presión del terror y presentarse como un reformador moderado. Pero el alivio duró poco. Los otros miembros del Politburó, encabezados por Khrushchev, sabían que Beria era tan peligroso o más que el propio Stalin y que el control de la policía secreta lo hacía una amenaza existencial. En junio de 1953, Khrushchev organizó una conspiración militar. Beria fue arrestado en una dramática reunión del Politburó y ejecutado sumariamente en diciembre de ese año, acusado de ser un espía británico y un traidor. La ejecución de Beria marcó el final de la policía secreta omnipotente y el principio de la desestalinización. No habría juicio ni autopsia formal sobre el reinado de Stalin en ese momento. El dictador simplemente había desaparecido, dejando una estela de silencio. Pero Khrushchev, el hombre que emergió victorioso de la lucha por el poder, estaba a punto de romper ese silencio de la manera más espectacular posible. Tras la rápida neutralización de Lavrenti Beria, Nikita Sergeyevich Khrushchev consolidó su posición, primero como secretario general y gradualmente como líder indiscutible de la Unión Soviética. Khrushchev, un sobreviviente de las purgas que había sido un fiel lacayo de Stalin, representaba una nueva generación de líderes que creía que para salvar el comunismo era imperativo purgar al partido de los métodos personales y brutales del stalinismo. El momento decisivo llegó en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en febrero de 1956. En una sesión a puerta cerrada, solo para delegados soviéticos y sin prensa ni invitados extranjeros, Khrushchev pronunció su explosivo discurso secreto sobre el culto a la personalidad y sus consecuencias. Durante 4 horas, Khrushchev desmanteló sistemáticamente el mito de Stalin, aunque evitó criticar las políticas fundamentales del partido, como la colectivización y la industrialización, se centró en la tiranía personal de Stalin. 1. El culto a la personalidad. Denunció la autoglorificación de Stalin, contrastándola con la modestia de Lenin. 2. El terror y las purgas. Reveló detalles impactantes sobre las purgas de 1937-1938, exponiendo cómo Stalin había ordenado la ejecución de miles de miembros honestos del partido y oficiales del Ejército Rojo con base en la paranoia y la falsificación de pruebas. 3.
Mala gestión de la guerra. Criticó la incompetencia militar de Stalin al ignorar las advertencias de la invasión nazi y la brutalidad de sus tácticas de guerra. 4. Métodos criminales. Acusó directamente a Stalin de haber ordenado la tortura para obtener confesiones en los juicios de Moscú. El impacto del discurso secreto fue monumental. Aunque inicialmente solo se leyó en círculos restringidos del partido, la información se filtró rápidamente a Europa del Este y finalmente al mundo. Dentro de la URSS, el discurso generó un shock ideológico. Millones de ciudadanos habían creído sinceramente en el padre de los pueblos. Ahora se enfrentaban a la verdad de que su líder había sido un asesino en masa. La desestalinización formal comenzó. Los presos políticos del Gulag fueron liberados en una vasta amnistía. Las estatuas de Stalin fueron derribadas en silencio. Se cambió el nombre de Stalingrado a Volgogrado. El punto culminante de este proceso llegó en 1961, durante el 22º Congreso del Partido, cuando se decidió que el cuerpo de Stalin era incompatible con el cuerpo de Lenin. En la noche del 31 de octubre de 1961, bajo el secreto absoluto, el cuerpo de Stalin fue retirado del mausoleo y enterrado en una tumba discreta, cerca de la muralla del Kremlin. La remoción física de Stalin simbolizó el intento del Partido Comunista de cerrar un capítulo oscuro, aunque sin enfrentarse nunca a la verdad completa de los crímenes del sistema. El vacío de poder había sido llenado, pero las cicatrices de la era estalinista eran demasiado profundas para sanar con un simple discurso. El legado de Joseph Stalin es un laberinto moral y material cuya influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de la Unión Soviética, dando forma al siglo XX y persistiendo en la memoria histórica hasta nuestros días. A nivel material, el legado es innegable. La superpotencia industrial y militar. Stalin transformó un país agrario y atrasado en el segundo poder industrial del mundo, capaz de construir la bomba atómica y desafiar a Occidente. La victoria sobre el nazismo, el logro que define la narrativa soviética y rusa, está intrínsecamente ligada a su liderazgo implacable. Bajo su mano, la URSS pasó de ser una nación a la defensiva a ser el centro de un vasto imperio geopolítico que se extendía desde Berlín hasta el Pacífico. Sin embargo, este progreso fue construido sobre cimientos de sangre. El legado del terror es la cifra más pesada, el Gulag y las purgas. El sistema de campos de trabajo forzado no fue solo una prisión, fue un instrumento de exterminio por agotamiento que aniquiló a millones de personas, y su arquitectura represiva dejó una huella psicológica indeleble en varias generaciones de soviéticos. La destrucción de la base social, el exterminio de las élites y la hambruna intencional representan crímenes de lesa humanidad que definen su era. Legado político. El estalinismo solidificó el modelo del totalitarismo. Transformó la dictadura del proletariado leninista en una dictadura personal absoluta, donde el partido, el Estado y el líder eran indistinguibles. Estableció la figura del secretario general como un puesto de poder supremo, un modelo que se replicó en numerosos estados comunistas desde China hasta Corea del Norte, donde el culto a la personalidad y el control centralizado fueron adoptados como manuales de supervivencia política. Legado cultural y social. Stalin impuso el realismo socialista como la única forma de arte aceptable, sofocando la experimentación artística de los primeros años de la revolución. Los intelectuales se vieron obligados a glorificar al Estado o enfrentar el Gulag. La sociedad soviética se caracterizó por una profunda hipocresía, un discurso público de fervor ideológico que ocultaba el cinismo privado, la doble moral y la búsqueda desesperada de la conformidad para sobrevivir. Hoy la percepción de Stalin en Rusia y en las antiguas repúblicas soviéticas es compleja y polarizada. Para algunos, especialmente la generación de ancianos, sigue siendo el líder fuerte que ganó la guerra y restauró la grandeza rusa. Para otros, es el epítome de la tiranía y la destrucción nacional. A pesar de los esfuerzos de desestalinización, la memoria del dictador se ha utilizado periódicamente para justificar la necesidad de un Estado fuerte y centralizado. El debate sobre Stalin no es solo histórico,
es contemporáneo. Su legado nos obliga a confrontar la aterradora verdad de lo que el poder absoluto, mezclado con la ideología, puede infligir a la humanidad. La vida de Iósif Stalin es un estudio de caso en la patología del poder absoluto. Desde el resentimiento y la dureza forjada en la miseria de Gori hasta el cenit de la tiranía en el Kremlin, su trayectoria demuestra cómo un revolucionario marginal puede, a través de la burocracia, la astucia política y una crueldad metódica, doblegar la voluntad de una sexta parte del mundo. Stalin triunfó donde otros dictadores fallaron. Sobrevivió a la guerra civil, eliminó metódicamente a toda su oposición interna, industrializó el país a un ritmo sin precedentes y, crucialmente, ganó la guerra contra Hitler, emergiendo como una figura mítica. Sin embargo, su éxito fue tan profundamente destructivo que la URSS tuvo que dedicar las siguientes 3 décadas a desmantelar su legado de terror, un proceso que nunca fue completo y que, a la larga, contribuyó al colapso final del Estado soviético. La tiranía de Stalin no se basó solo en la fuerza bruta, se basó en el miedo institucionalizado y la negación de la realidad. Convirtió la ideología marxista en una herramienta estatal para justificar cualquier atrocidad. El sistema stalinista demostró que la ambición de crear una sociedad perfecta puede conducir, en la práctica, a la pesadilla de una sociedad totalmente controlada, donde la vida humana no tiene valor intrínseco. Al mirar el expediente de Stalin, la historia nos ofrece una lección crucial sobre la naturaleza del poder. La discreción burocrática de Stalin superó el carisma revolucionario de Trotsky. Su capacidad para controlar la información, nombrar a sus subordinados y eliminar a los rivales uno por uno desde su puesto de secretario general, una posición inicialmente subestimada, es un recordatorio de que a menudo el poder se consolida no con grandes discursos, sino a través de la manipulación de la infraestructura del Estado. El hombre de acero nos dejó un mapa de las profundidades a las que puede caer la humanidad cuando el Estado asume la función de Dios, juez y verdugo. Su sombra perdura, recordándonos que el precio de la libertad no es solo la vigilancia externa, sino la memoria implacable de los crímenes cometidos en nombre de la utopía. El archivo dictatorial ha dedicado este monumental esfuerzo a Iósif Stalin, el zar rojo que industrializó la muerte. Esperamos que esta exploración rigurosa sirva no solo como historia, sino como una advertencia perpetua. La historia no es estática, y los mecanismos de la tiranía esperan siempre la oportunidad para resurgir. Si este análisis profundo del estalinismo te ha parecido revelador y te ha permitido comprender mejor las complejas dinámicas del siglo pasado, te invitamos a suscribirte a Archivo Dictatorial. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar explorando con rigor y detalle las vidas y caídas de los tiranos que han marcado el destino del mundo. No olvides activar la campana para recibir la notificación de nuestro próximo documental. Gracias por ser parte del archivo. La memoria es nuestro único escudo contra la repetición del horror.